estado compartiendo desde el año pasado en Broward acerca del Sermón de la Montaña. No hemos salido de estos capítulos y hemos estado tratando de hacer un extracto y el mejor estudio posible. Y yo soy la persona más bendecido de haber estado estudiando el Sermón del Monte, porque me parece cada vez más hermoso, más magistral, más penetrante, más vivo, más real, absolutamente conectado entre sí. Es un mensaje precioso que el Señor Jesús dio a todos los que estaban aquel día en el monte. Y hemos estado compartiendo poco a poco aquí las bienaventuranzas. Y el día de hoy pues vamos a la quinta bienaventuranza. Llegamos finalmente entonces a esta bienaventuranza. Y lo que hemos venido diciendo a lo largo de este tiempo es que las bienaventuranzas son claves del reino para ser felices, para ser dichosos, para estar completos, para vivir plena y totalmente satisfechos con lo que tenemos o lo que queremos tener en la vida. Habíamos mencionado que los mandamientos y los 10 mandamientos nos dicen lo que debemos o lo que no debemos hacer. Pero las bienaventuranzas, en cambio, hacen énfasis en el corazón. Hacen énfasis en las actitudes que deben ser incorporadas o que necesitamos trabajar en nuestra vida. Así es que vamos a la quinta bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Leemos juntos. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Resulta muy interesante pensar que esta bienaventuranza también de alguna manera es una paradoja como la anterior. Porque los compasivos o los misericordiosos no son tenidos usualmente por muy sabios. Y tampoco es probable que sean ricos. Sin embargo, Jesús los declara dichosos, bienaventurados. Creo que para poder entender esta bienaventuranza es importante que veamos la definición de la palabra misericordia, como dice la versión Reina Valera, o compasión, que usa la Nueva Versión Internacional. Yo creo que todos sabemos las definiciones, sin embargo conviene repasarlos. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Es tener un corazón por la miseria. Es una palabra compuesta. Cordia, corazón, y miseri, que significa miseria. De acuerdo al Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Leyendo esta definición, varias veces me vino Irma a la mente que muchas veces nos ha señalado, tenemos que tener compasión. Tenemos que tener compasión. Y nos volvemos jueces de las personas que están atravesando una vida que nosotros llamaríamos atea, una vida sin Dios, sin ley, viviendo y haciendo lo que les parece bien. Muchas veces extendemos nuestro dedo acusador o nuestro dedo de juez en vez de extender la mano de misericordia. Obviamente, tocar y escribir sobre esto es tocar las fibras íntimas de nuestro mismo corazón. ¿Qué es la compasión? La compasión también es una palabra compuesta, compasión. Poner la pasión por aquellas cosas que el Señor ha puesto su vida y su corazón también. Así es que una definición sencilla de misericordia que encontré es compasión en acción. La misericordia es compasión en acción. Si no hacemos algo por esa miseria que estamos viendo, no estamos verdaderamente siendo compasivos
y misericordiosos. Permita decirle lo que no es compasión. Compasión no es quedarse sentado lamentando las desgracias de los demás. Quizá muchas veces hacemos eso. Nos quedamos sentados, sintiendo el dolor de la persona, comentando la tragedia que ocurre aquí, que ocurre allá, pero no estamos haciendo nada. No nos está conmoviendo a hacer algo por generar un cambio. Por lo tanto, la compasión y misericordia son acciones que nos mueven de nuestra comodidad, de ese sitio de nuestro metro cuadrado, para poder acercarnos a brindar el amor y el consuelo de Dios a quienes lo necesitan. Y tengo ahí unas preguntas que quería que todos nos podamos hacer. ¿Hace cuánto tiempo no hemos obrado con compasión por otros? ¿Hace cuánto que usted no ha desnudado su corazón ante el dolor y las necesidades de quienes están a su alrededor? ¿Cuántas veces nos hemos hecho de la vista gorda, pensando que otros ya vendrán en la ayuda de aquella persona que la vi en la calle, necesitada de una mano que se le extienda? Escuché de un pastor que estaba predicando sobre esto en un seminario todo el día, y dijo que había visto a un pobre hombre que estaba tendido en la puerta de un edificio cercano donde él estaba, cubierto literalmente por basura, pues se había arropado con cartones, con periódicos. Y la gente lo veía con cierto desprecio porque era como algo que estaba allí amontonado y cubierto con papel. Parecía estar drogado o parecía estar borracho. Pero nadie hacía nada por ese hombre. Dijo que nos fuimos a comer y al regresar lo vimos allí, en el mismo sitio, en la misma posición, y nadie había hecho nada por él. ¿No es increíble? ¿Cómo pensamos que son otros los que deben hacer algo por esta persona? Este pastor tuvo un sentimentalismo pasajero, pero no tuvo misericordia ni compasión alguna. Misericordia es compasión en acción. Una de las características más hermosas de Dios es que Él es plenamente misericordioso, plenamente compasivo. Así es el Señor. Y quiere que cada uno de nosotros actuemos de la misma manera. El Señor ha puesto de su esencia en nosotros, de su vida en nosotros, de su corazón en nosotros, de su sangre en nosotros. Y deberíamos estar haciendo exactamente lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que hará. Somos la extensión de Dios aquí en la tierra, donde hay necesidad. Nos ha llamado y nos ha convocado para que nosotros seamos las manos de Dios, acercando a la gente en necesidad, para que conozcan de un Dios hermoso. Somos la cara de la misericordia. Somos la cara de la compasión ante los que necesitan. Por lo tanto, cada vez que actuamos de esa manera, con la compasión y la misericordia de Dios, actuamos como Dios. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, muy conocidos, cantamos esto en varias ocasiones, dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. La misericordia en Dios es, hermanos queridos, una perfección divina que hace parte de su naturaleza total. Él es en esencia misericordia y al mismo tiempo es amor, es bondad, también es justicia.
entre todos los atributos. Pero la misericordia de Dios es la expresión de la bondad de Dios. Es la compasión en acción que Él ofrece libremente a su creación y particularmente a los que ha querido salvar por intermedio de Jesús. Es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Quizás debamos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Quizás sea necesario, algunos de nosotros no crecimos en un hogar cristiano. Yo no crecí en un hogar cristiano. Mis padres trataron de inculcarme un buen catolicismo. Mis padres hicieron lo posible, pero no creo que hicieron un buen ejemplo tampoco con nosotros. Me eduqué en un buen colegio católico, pero mi rebeldía con Dios no me dejaba encontrarme con Él. Tuve experiencias maravillosas con el Señor en mi colegio. Los jesuitas tenían mano firme y es lo que a mí me hacía falta. Sin embargo, me encontré con Dios un par de ocasiones en la montaña, porque me gustaba hacer ascensionismo, íbamos a las montañas a escalar y el rector del colegio era el director del departamento de andinismo. Así es que cuando subíamos a las montañas, él obviamente no se ponía ni la sotana, ni el cuello clerical, ni nada, sino con jean y con la camisa a cuadros subíamos a las montañas y antes de la escalada final que hacían solamente los que eran expertos ya, orábamos. Y nos tomábamos las manos y orábamos unos por otros. Y ahí en la naturaleza, en el medio de la nada, en un frío intenso, en la noche o a la madrugada, la presencia de Dios era palpable. Pero Dios vino a sacar mi vida del fondo del lago cenagoso de pecado y del mal para rescatarme y darme una nueva vida. Recordábamos en la reunión en esta semana con el grupo de hogar que tenemos el viernes que es hermoso ver toda la obra de Dios en la vida de uno. Cómo ha ido transformando nuestra vida a lo largo de los años. Cómo Dios va cumpliendo su propósito de irnos haciendo conforme a la imagen de Jesús. Y cómo vamos adquiriendo las características, el carácter del Señor. Va poco a poco moldeándonos, aunque seamos por ahí un metal duro de roer. Y va trabajando con tanto amor, con tanta perfección en nosotros. Pero no debemos olvidarnos que Él nos sacó de esa vida de mal. Y que yo debo hacer exactamente lo mismo, mostrar compasión por aquellos que tienen necesidad de encontrarse con el Señor. Miremos la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cómo dice Pablo en el capítulo 2, versículos del 1 al 5? En Éfeso, a los hermanos que estaban allí, les dice lo siguiente desde el versículo 1. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Aleluya. Por gracia, por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Yo me acuerdo hasta ahora tantas veces, digo: Señor, ¿cómo llegué a mi casa ese día? ¿Cómo cuando caminaba por ese sector, la gente que vendía drogas no me hacía nada?
¿Cuántas veces no tuve conciencia de haber llegado a casa? Dios tenía un propósito. Por su gran amor, por gracia, hemos sido salvados. Por eso solo alguien que ha reconocido esa bancarrota espiritual, estoy yéndome a la primera bienaventuranza, es quebrantado y llora amargamente por ello, siendo consolado, con actitud mansa y humilde, empieza a tener hambre y sed de justicia, ser saciado por Jesús, comienza a desarrollar entonces en su interior un corazón compasivo y misericordioso. Dios tiene que sacar de nuestro interior todo lo que estorba para darnos una nueva vida. Si vamos leyendo las bienaventuranzas de esta manera, es maravilloso saber cómo el Señor va obrando. Empieza con un corazón quebrantado, empieza con que nosotros aceptemos que estamos quebrados espiritualmente y que necesitamos de un Dios vivo. Y al reconocer eso lloramos profundamente y el Señor nos consuela. Cuando nos consuela, Él pone en nosotros una actitud mansa y humilde y provoca en nosotros el hambre y la sed de Dios. Comenzamos a cambiar, a mudar de corazón, a mudar de vida y desarrollar un corazón compasivo y misericordioso como el corazón del Padre. Esto es como una cirugía mayor de corazón. Yo creo que nosotros conocemos a muchas personas, tal vez nosotros mismos, mirándonos al espejo, decimos, wow, cómo mi corazón ha cambiado. Antes tenía corazón para el mal, ahora tengo corazón para el bien. Antes tenía solo corazón para servir al enemigo, para hacer el daño a la gente. Ahora Dios me ha dado un nuevo corazón. Y es lo que el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 al 28, nos ofrece en lo que Él recibe. Dice, esto es lo que Dios va a hacer por ustedes. Y el profeta escribe y dice, les daré un nuevo corazón. Palabras de Dios reveladas al profeta. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. ¡Qué maravilloso! A veces nosotros estamos procurando el cambio exterior, el cambio externo, pero no procuramos el interno, que genera los cambios externos a la final. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aleluya. Cirugía de corazón. Recuérdale, hermano, la misericordia es solo un bello concepto si no somos capaces de hacer algo práctico y real realmente por alguien. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Una persona escribió un poema inspirado en Mateo 25. El apellido es Lun. Y mientras lo leo, quisiera que usted reflexione. Porque existe mucha gente con necesidad de ser consolados. Y este poema a mí me remeció, me estremeció, me quebrantó. Y dice así: estuve hambriento y tú formaste un club de valores humanos y discutiste mi hambre. Gracias. Estuve preso y tú te escurriste calladamente a tu capilla en el sótano a orar por mi libertad. Estuve desnudo y en tu mente debatiste la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y tú te arrodillaste y agradeciste a Dios por tu salud. Estuve sin hogar y tú me predicaste del refugio espiritual
del amor de Dios. Estuve solo y tú me dejaste solo para ir a orar por mí. Tú pareces tan santo, tan cerca de Dios, pero yo sigo hambriento y solo y con frío. Entonces, ¿a dónde han ido tus oraciones? ¿Qué han hecho ellas? ¿De qué sirve a un hombre hojear su libro de oraciones cuando el resto del mundo clama por ayuda? Hermanos, muchas veces estamos actuando así. No hay compasión en acción. Tenemos un mero sentimentalismo, como el ejemplo de este pastor que predicaba sobre esto. Y no estamos obrando con misericordia por aquellos que necesitan misericordia. Me acuerdo años atrás, llegó un hermano a la iglesia en Ecuador. Era un lustrabotas. Había tenido una enfermedad, no podía caminar bien, usaba muletas. No tenía hogar, no tenía familia, vivía en un albergue en el centro de la ciudad. No tenía para comer. Iba a la iglesia todos los domingos. La congregación en Ecuador queda en una loma alta. Muy rara vez subía un bus por ahí. Y él subía con sus muletas. Me pongo a pensar en la gente que le queda muy largo manejar de aquí para allá, de allá para acá. Y me acuerdo que Dios puso una profunda compasión por él. En varias ocasiones le llevamos a comer a nuestra casa. Mis hijos, cuando eran pequeñitos, yo no sé si Claudia recuerda a Jorgito Ruano, lo subíamos en la camioneta y nos sentábamos todos en la camioneta, una camioneta pequeña. Entonces iba Mónica a mi lado, Jorge al lado de Mónica, Claudia iba en las rodillas de Jorge y Juan Carlos en las rodillas de Mónica. Jorgito tenía el problema de que olía, porque no tenía la oportunidad de bañarse sino una vez por semana, y siempre usaba su mismo terno. Se ponía un terno para ir a la iglesia. Me acuerdo una vez mi madre nos invitó a comer. Le digo, pero voy con un amigo. Ah, sí, tráelo nomás, no hay ningún problema. No le expliqué quién era. Y cuando llegamos y le ayudamos a subir las gradas, porque mi madre vivía en un segundo piso, casi se va para atrás. Dice, ¿quién es la persona? Le digo, él es mi amigo. Y se llama Jorge. Y es mi hermano. Ha sido comprado por la misma sangre. Y ha sido redimido por el mismo amor y compasión que Dios derramó en mí. Mi madre no sabía dónde sentarlo. Y se sentó a la mesa y compartió con nosotros. Era un hombre muy inteligente. Ya murió. Pero él me enseñó la misericordia y el amor. ¿Qué podemos hacer para desarrollar en nosotros la misericordia, hermanos? Aquí hay algunos consejos que creo que nos pueden ayudar. En primer lugar, creo que necesitamos orar a Dios.
Creo que necesitamos orar al Señor para que nos ayude a llenarnos de su compasión. Tenemos muchos conceptos humanos en nosotros y tenemos muchas creencias humanas, pero necesitamos oír del corazón de Dios lo que Él nos quiere hablar con respecto a la compasión y a la misericordia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, dado que Dios los eligió, Colosenses 3, 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Hermanos, tenemos que vestirnos de compasión. Es algo que tenemos que hacerlo. En segundo lugar, ejerzamos compasión y no juicio por los que no viven en la fe que hemos aprendido. Esto me ha sido especialmente difícil de entender todo este tiempo. Estoy aprendiendo. Pero Judas, en los versículos 22 y 23, describe algo que toca el corazón de todos. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Muchas veces estamos viendo la ropa, pero no la persona. Estamos viendo la ropa contaminada y no queremos que eso nos roce. Pero no estamos poniendo nuestros ojos en la persona que necesita de Dios. Y lo que nos aconseja la palabra es que tengamos compasión en acción. Compasión por estas personas. Y creo que, en tercer lugar, no podemos aprender compasión necesariamente por ser teólogos, ni podemos aprender compasión por estar metido en los libros. Solo vamos a poder aprender compasión al estar en la calle, al compartir con la gente necesitada, en el roce diario, en aquella gente que no tiene un plato de comida o que está sufriendo porque es ilegal en este país y no puede conseguir trabajo. Hay tanta gente que necesita. Y nosotros podemos y tenemos algo precioso que podemos ofrecerles. La paz del Señor, la provisión del cielo, la bondad del amor de Dios. Creo que es importante que apartemos, hermanos, un tiempo para practicar la compasión en acción. Hay mucho gozo cuando se da de lo que Dios nos ha dado. Hay mucha alegría. Usted seguramente se siente así, nos llenamos de gozo cuando vamos y damos de lo que Dios nos ha dado. Qué lindo es dar a alguien que necesita. Hechos 20:35 dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Esa dicha no la quita nadie, ni se la compra con cualquier cosa. Es lo más precioso que podemos tener. Y aquí le quiero proponer una tarea para esta semana. Que no pase este mensaje como, ay, qué bonito fue, o qué más o menos fue. Que más bien nos provoque hacer algo. Y le quiero desafiar a que esta sea una semana donde todos nos pongamos una tarea. Vamos a visitar a alguna persona en necesidad. Vamos a invitarle a nuestra casa. O vamos a llevarle algo en esta semana a alguien que usted sabe que tiene una necesidad. Siendo portadores de la esperanza de Jesús. No vamos a llevarle solamente un plato de comida. Está muy bien el plato de comida. Sino también llevemos el mensaje de Cristo. Básicamente el llevarle la comida y el amarle es llevar el mensaje de Cristo, me dirán. Y es cierto.
Pero a veces nos contentamos con lo uno y dejamos de hacer lo otro. La gente necesita salud espiritual. La gente necesita encontrarse con el Señor de la compasión, con el Dios poderoso que nos ha salvado. Así que seamos portadores de esa esperanza y de la misericordia y compasión. Vamos a aplicar la compasión en acción. ¿Quiénes pueden esta semana comprometerse delante de Dios a ir a visitar a alguien esta semana y hacer algo por esa persona que tiene necesidad? Hace su mano. ¿Quiénes se comprometen? Muy bien. Somos la mitad al menos. Gloria a Dios. Vamos a ir a hacer algo por alguien. Y finalmente, en último punto, quizás el perdón a nuestros hermanos también es fruto de gran misericordia. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amados, ¿cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es la dicha? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Así es que en primer lugar, es interesante, primero nos llama dichosos. Desde el Antiguo Testamento se llamaba dichoso al que hacía el bien. Y Salmos 41:1 dice: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Dichoso el que piensa en el débil. Y uno de los deleites más puros y bellos en este mundo está en hacer el bien, aunque uno no siempre sea bien pagado ni sea bien visto. Pero la dicha de hacer el bien es una dicha preciosa. Y lo segundo, que no solamente es que nos dice dichosos, sino que seremos tratados con compasión. Seremos tratados con compasión. ¿Cuántos quieren ser tratados con compasión? Pues lo único que tenemos que hacer es dar misericordia y compasión. Rosita dice: todos alzaron la mano esta vez. Y solo la mitad se comprometieron en visitar. Está bien. Quizás, primeramente, esta compasión y esta misericordia la recibamos de los mismos hombres. No sabemos si pronto estaremos necesitados nosotros de compasión o de misericordia. Y probablemente los mismos hombres sean los que nos extiendan esa mano de misericordia y de compasión. Pero como la ley divina dice que cosecharemos lo que sembremos, podremos tener la certeza que seremos probablemente merecedores de la misma cantidad y calidad de compasión y de misericordia que nosotros hayamos dado a los demás. Piénselo. Pero principalmente recibiremos compasión y misericordia de Dios, pues Él es totalmente misericordioso. Con el misericordioso se muestra misericordioso. Y el Salmo 18, versículo 25, en la Reina Valera, nos dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y finalmente, para terminar, quiero concluir con esta cita bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 de la Biblia Dios habla hoy, de la versión Dios habla hoy. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Me acuerdo la primera vez que leí este pasaje en la Escritura, parecía un trabalenguas, ¿no? Para que ustedes consuelen con la misma consolación que habéis sido consolados. ¿Cómo es esto?
solamente vamos a poder dar lo que hemos recibido. Esa dimensión de consuelo de Dios y de compasión de Dios es la misma que podemos transmitir a los que tienen necesidad. Por eso nuestro testimonio es tan poderoso, porque lo que hemos recibido de Dios lo tenemos tan vivo como carne viva, y nosotros que podemos transmitir a aquellos que tienen necesidad. Hace un tiempo conocí a un autor ecuatoriano que cuando estábamos con la reunión del grupo de jóvenes, él fue al concierto y cantó una canción. Cuando escuché por primera vez esta canción, me acuerdo, los chicos y yo todos nos quebrantamos, porque hablaba justamente de esta misericordia. Y quería compartirles ahora. Me levanté con esto en la cabeza, con este canto, y dije, quizás sea lindo cantarlo a los hermanos de Miami. Creo que nunca habrán oído. Él no ha salido de Ecuador, creo. Y justamente contaba la historia de cómo el Señor lo encontró. Dice que vivía en el centro de la ciudad, el centro, como creo que la mayoría de los downtown en las tardes y noches son un poco peligrosos. Dice que él, mientras bajaba de donde vivía, se encontraba siempre con un borrachito que estaba acostado en la calle. Entonces dice, la mayoría de la gente, dice, tenía que alzar los pies y poder pasar sobre él para seguir su camino. Y él hacía lo mismo hasta que un buen día él se encuentra con el Señor y supo que la historia de este hombre cambió cuando él conoció a Jesús. Lo despertó una ráfaga de frío, la noche cobijó su cuerpo 7 horas. La cosa es que este tipo está perdido, no puede dejar de beber aunque eso añora. Ya visitó psicólogos que extienden una liturgia de actitudes y recetas, y tirado al sol en su banqueta piensa que es mejor ya no insistir. Ya perdió su trabajo y eso es poco. La idea de perder su familia lo está volviendo loco. Ya visitó psicólogos que extienden una liturgia de actitudes y recetas, y tirado al sol en su banqueta piensa que es mejor ya no existir. Tú que bebes del Espíritu de Dios, dale una copita a este hombre. Tú que comes del pan de la salvación, sácale una cita con tu Dios. Dicen que se le vio yendo a la iglesia y habló del evangelio, una viejita necia. Volvió con su familia y van a ver si le dan otra oportunidad en el taller. Y ahora los psicólogos no entienden qué fue lo que pasó, que se inyectó. Les dijo que sufrió una transfusión, que ahora tiene la sangre de Dios. Tú que bebes del Espíritu de Dios, dale una copita a este hombre. Tú que comes del pan de la salvación,